¿Qué tal, jóvenes? Un gusto estar de nuevo con ustedes en lo que prácticamente será nuestra última clase del presente ciclo académico 2021. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema sumamente importante como lo es el carcinoma endometrial, que como vamos a ver un poco más adelante, pues es el tumor que con más frecuencia se presenta en el tracto reproductor femenino. Algunos aspectos acerca de su incidencia y epidemiología es que el carcinoma endometrial constituye el tumor maligno más frecuente del tracto genital femenino en países desarrollados. Ahora, en general, representa únicamente el 9% de tumores malignos en las mujeres. La edad promedio a la que se presenta generalmente es entre 55 a 65 años de edad. Su incidencia anual, o sea, casos nuevos, esto es en base a estudios de Estados Unidos, 34,000 casos aproximadamente, con una mortalidad de 3,000 muertes anuales. Algo muy importante a tener en cuenta es que el 85% de casos son tumores dependientes de estrógenos, o sea, tumores de tipo 1, y estos se van a presentar entre las edades de 50 a 69 años. El otro 15% está representado por los tumores independientes de estrógenos, o sea, los tumores de tipo 2, que se dan en mujeres entre 70 a 89 años de edad. Ahora bien, existen factores de riesgo claramente definidos para que esta neoplasia se presente en las pacientes. ¿Cuáles son estos? Obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad poliquística del ovario, que se presente una menopausia de inicio tardío, edad avanzada. El uso de ciertos medicamentos, específicamente se ha relacionado este tipo de cáncer con el uso de tamoxifen, que es un medicamento que se suele utilizar en algunos casos de cáncer de mama. Las personas que padezcan de anovulación crónica pues también están un poco más expuestas, así como aquellas que padezcan de irregularidades menstruales. Etiología. Se ha establecido que debe existir un estímulo estrogénico prolongado sin oposición. ¿Oposición de qué tipo sería? De tipo progestágeno, ¿verdad? Algo muy importante a tener en cuenta es que es importante el antecedente de hiperplasia endometrial también, y se ha establecido que el embarazo pues parece tener un efecto protector contra esta neoplasia. Veamos la carcinogénesis del carcinoma endometrial. Esto es bastante interesante e importante que lo entendamos. Si hablamos de tumores dependientes de estrógeno, estos se van a desarrollar a partir de una lesión precursora que recibe el nombre de neoplasia intraepitelial endometrial, o sea, una hiperplasia típica prácticamente, sobre un trasfondo de hiperplasia endometrial simple. Ahora bien, los tumores independientes de estrógeno se desarrollan a partir de una lesión precursora que recibe el nombre de carcinoma intraepitelial endometrial sobre un trasfondo de atrofia endometrial. Por eso es que se da en mujeres de mayor edad. La pérdida de la función del gen TP53 es típica en estos casos. Ahora bien, veamos los aspectos anatomopatológicos del carcinoma endometrial. Hablemos inicialmente del aspecto macroscópico que va a tener la lesión cancerosa. Generalmente se va a presentar como masas polipoides fungosas en la cavidad endometrial. A menudo el útero va a estar aumentado de tamaño de forma asimétrica. Obviamente va a ser mayor el tamaño del lado donde está localizada la lesión. Algo importante a tomar en cuenta también es que la invasión al miometrio se va a producir de manera temprana. Continuando con el aspecto macroscópico, puede ser que el carcinoma endometrial se manifieste como tumores pequeños o como tumores de mayor tamaño. Cuando el carcinoma endometrial se presenta como tumores pequeños, estos generalmente van a ser áreas sólidas difusas y vamos a observar la presencia de lesiones polipoideas en el endometrio. Ahora bien, en el caso de tumores más grandes,
pues estas lesiones van a rellenar y distender la cavidad endometrial con un tejido que tiene las características de ser blando, de coloración blanquecina y aspecto friable. Histopatología. La mayoría de los casos del carcinoma endometrial está representado por adenocarcinomas característicos. Recordémonos que los adenocarcinomas son tumores malignos que derivan del epitelio de tipo glandular. Los adenocarcinomas endometriales con áreas focales de metaplasia escamosa benigna, hay que tenerlo siempre presente, estos reciben el nombre propio de adenoacantomas. Se habla también de que existe un carcinoma de tipo adenoescamoso, cuya característica principal es que incluye áreas escamosas que están mal diferenciadas y que muestran características citológicas de malignidad. Veamos el cuadro clínico y cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta neoplasia maligna. La mayor parte de pacientes que van a consultar al ginecólogo lo van a hacer por una hemorragia uterina normal. Característicamente va a ser una hemorragia postmenopáusica. Ahí está la clave, que nosotros debemos de preguntar si la paciente ya tuvo la menopausia, hace cuánto tiempo, porque el hecho de que una paciente tenga hemorragia después de la menopausia nos debe alertar a este posible diagnóstico. El examen físico generalmente va a ser normal, o a la hora de que hagamos una palpación del útero podremos ver que hay crecimiento del mismo. El Papanicolau pues únicamente es útil en un 15 a 20% de casos. Si se dan cuenta, es un porcentaje bastante bajo. La biopsia sí va a ser de utilidad, una biopsia endometrial, un legrado endocervical también, dilatación y legrado, el cepillado endometrial es de suma utilidad. La realización de tomografía axial computarizada y cistoscopía muchas veces las hacemos y nos ayudan para determinar las metástasis que este tipo de neoplasia pues pudiera tener. Proctosigmoidoscopía y enema de vario van a ser de utilidad para confirmar o descartar ya la presencia de metástasis hacia la parte distal del aparato digestivo. Y la linfangiografía también suele ser de utilidad para confirmar o descartar compromiso del sistema linfático ya por metástasis. Ahora bien, veamos la estadificación del carcinoma endometrial. Tenemos que hablar entonces de la estadificación FIGO, que no es más que la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Prácticamente vemos acá que existen 4 estadios. En el estadio 1, esto está limitado al cuerpo uterino. En el estadio 2, la neoplasia ya invade el cuello uterino, sin embargo, no se extiende más allá del útero. En el estadio 3, el tumor ya afecta a la serosa, los anexos. Recordémonos que cuando hablamos de anexos estamos hablando prácticamente de trompas de falopio y ovarios, ¿verdad? Células tumorales pueden detectarse también en líquido asítico o de lavado peritoneal. Puede haber afectación de la vagina. Ya pueden haber metástasis hacia ganglios linfáticos, pero estos son pélvicos o paraórticos. Finalmente, en el estadio 4 ya existe invasión de la vejiga urinaria o también de la mucosa del intestino o de ambas. Puede ser que ya haya metástasis a distancia, excluyendo vagina, serosa pélvica o anexos. Bueno, en el año 2010 se realizó una actualización de lo que es la clasificación de la FIGO del carcinoma endometrio. Veamos entonces esta. En el estadio 1, el carcinoma endometrial está confinado al útero y puede ser que también haya invasión de las glándulas endocervicales. El estadio 1 tiene 2 subestadios, el 1A y el 1B. En el 1A, el tumor está limitado al endometrio o puede ser que ya haya invadido menos o igual del 50% del espesor del miometrio. En el estadio 1B, el tumor ya invade más del 50% del espesor del miometrio.
En el estadio 2 ya va a haber invasión del estroma cervical. El estadio 3, como podemos ver, tiene 3 subestadios. En el 3A ya hay invasión de la serosa y o anexos. Estadio 3B, invasión vaginal y o de parametrios. En el estadio 3C, la neoplasia puede ser que ya se haya extendido a ganglios pélvicos o paraórticos. Y el subestadio 3C tiene 2 categorías. La 3C1, fíjense bien con números arábigos, cuando hay compromiso de ganglios pélvicos, y la 3C2, cuando hay compromiso de ganglios paraórticos. En el estadio 4 finalmente hay extensión extrapélvica o afectación de mucosa vesical o rectal. El estadio 4 pues tiene 2 subestadios. En el 4A existe afectación intestinal o de la mucosa vesical, mientras en el estadio 4B ya hay metástasis a distancia. Ahora bien, ¿cómo puede propagarse o dar metástasis el carcinoma endometrial? Pues prácticamente tiene 4 formas de hacerlo, lo que es infiltración local, afección peritoneal, diseminación linfática y finalmente la diseminación de tipo hematógeno. Cuando se da la diseminación por infiltración local, generalmente se compromete lo que es miometrio, grasa pélvica, pared lateral pélvica, cuello uterino y vagina, y puede también invadir vejiga y recto. Ahora bien, cuando hay afección peritoneal, puede ser que haya ascitis o afectación de ganglios peritoneales. Muchas veces ganglios retroperitoneales que solo a través de estudios de imágenes como una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética nuclear vamos a confirmar la presencia de esta adenopatía. Cuando hay diseminación linfática, puede ser hacia los ganglios obturadores e ilíacos o a los ganglios paraórticos. Y cuando hay diseminación hematógena, generalmente la metástasis se va a dar hacia pulmón e hígado, algo muy importante a tener en cuenta. Pronóstico del carcinoma endometrial. El factor pronóstico más importante va a ser la etapa al momento del diagnóstico. Definitivamente le va a ir mejor a una paciente en la cual, pues, por ejemplo, la neoplasia está circunscrita únicamente a endometrio, que si ya tiene afectación, por ejemplo, a hígado o a pulmón, ¿verdad? Otros factores que van a determinar el pronóstico son la extensión de la invasión cervical y miometrial, así como también la afección de los ganglios linfáticos. En el caso de que sean tumores dependientes de estrógeno, por lo regular estos tienen un resultado favorable para las pacientes, lo cual no sucede con el carcinoma endometrial que es independiente de estrógeno. Estos son muy agresivos y tienen una mortalidad por lo general bastante alta. Vamos a ver o enriquecer un poquito más la clase a continuación con algún material fotográfico. Esto es un ultrasonido de alta resolución en el que visualizamos un caso de carcinoma endometrial ya muy avanzado, prácticamente en estadio grado 3, ¿verdad? Lo que vemos acá son imágenes hiperecorefringentes que corresponden a endometrio muy proliferado que desplaza el miometrio y se introduce ya en el canal cervical, ¿verdad? Esto es un espécimen anatomopatológico de un carcinoma endometrial donde lo que visualizamos es un útero con carcinoma endometrial y vemos aquí la lesión polipoide en la parte central de la imagen, irregular característica. Esto de nuevo es un carcinoma endometrial, vemos la lesión característica y aquí pues hubo que hacerle a la paciente histero, salpingo o forectomía pues bilateral obviamente, ¿verdad? Vemos que le fue resecado quirúrgicamente el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Esta es la imagen histopatológica de un adenocarcinoma papilar seroso. La característica de esta es que se observan células tumorales apoyados en componentes de tipo fibrovascular.
Esta fotografía nos ilustra un adenocarcinoma bien diferenciado con un foco de metaplasia escamosa benigna. Recordémonos el nombre propio de estos tumores de endometrio cuando hay focos de metaplasia escamosa benigna es el de adenoacantoma. Aquí vemos un carcinoma adenoescamoso. Es un tumor que incluye componentes glandulares malignos y elementos de tipo escamoso. Las células aquí grandes pues son las células malignas. Esta es una resonancia magnética nuclear donde lo que podemos ver es un caso de cáncer endometrial con extensión ya hacia el miometrio, señalizado acá con las flechas de color negro, ¿verdad? Esto es un corte sagital donde podemos ver la vecindad o continuidad anatómica que existe también con la parte distal del tracto digestivo. Por eso es que tenemos que descartar que hayan tanto metástasis hacia esta parte como hacia lo que es, por ejemplo, vejiga urinaria también, que la podemos ver ahí en esa resonancia. Esto es para ilustrar que el carcinoma endometrial es el tipo más común de cáncer uterino, ¿verdad? Y las células tumorales pues pueden diseminarse a los ovarios en etapas bastante tempranas de la enfermedad. Esto es una resonancia magnética nuclear donde vemos un área en la parte central señalizada con una flecha negra grande, un área grisácea central que corresponde a la neoplasia. Ahora bien, vamos a ilustrar acá los diferentes estadios y subestadios que tiene el cáncer de endometrio según la clasificación de FIGO. Acá vemos cáncer de endometrio en estadio 1A, o sea que el tumor está limitado al endometrio o ha invadido menos o igual del 50% de miometrio. Mientras que en el subestadio 1B va a existir una infiltración de más del 50% del miometrio, como vemos ahí. Esta es para ilustrar lo que es un carcinoma de endometrio en estadio 2, cuando ya existe invasión del estroma cervical, como podemos ver ahí. Esto es para ilustrar el subestadio 3A del cáncer de endometrio, donde lo que visualizamos es que el cáncer ya se ha diseminado a la capa más extensa del útero o a las trompas de falopio, los ovarios y los ligamentos uterinos también. En esta vemos que el carcinoma endometrial está en estadio 3B, o sea que el cáncer ya se ha diseminado a la vagina o el parametrio, o sea tejido conjuntivo y grasa que rodean al útero. Esta es del subestadio 3B. El carcinoma endometrial ya se ha diseminado a la vagina o parametrio, tejido conjuntivo y grasa que rodea el útero. Estadio 3C, el carcinoma endometrial ya se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la pelvis o alrededor de la aorta, la arteria más grande del cuerpo. Recordemos que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo. Y esto es muy importante porque entonces nos va a facilitar que a través del torrente sanguíneo, si existe compromiso alrededor de la aorta, pudiera diseminarse la neoplasia a varias localizaciones. Esto es para ilustrar el estadio 4A, en el cual el cáncer se ha diseminado a la vejiga o incluso pared de los intestinos, como está ilustrado. Esto es un carcinoma endometrial en estadio 4B, en el cual el cáncer ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo, más allá de la pelvis, o sea, una diseminación extrapélvica, incluso al abdomen o a los ganglios linfáticos de la ingle, ¿verdad? Gracias por la atención y pues sinceramente les deseo a cada uno de ustedes muchos éxitos en el futuro profesional que aún les aguarda, ¿verdad? Para mí realmente fue un gusto y un privilegio pues impartirles el curso de patología en este ciclo académico. Lamentablemente de nuevo en una modalidad virtual, no nos pudimos ver cara a cara en las aulas universitarias, ya es segundo año consecutivo,
pero se trató de hacer lo mejor que se pudo para que ustedes pues lleguen al cuarto año con nociones de patología que son sumamente importantes que tengan y que yo sé que les van a ser de suma utilidad en el futuro. Realmente los exhorto a que sean profesionales altamente capacitados, pero no solamente en el punto de vista de la medicina propiamente dicha, sino en el área humanística, ¿verdad? Que sean seres humanos que estén siempre dispuestos a asistir a sus pacientes en el momento que estos lo requieran, ¿verdad? Y algo pues sumamente importante es que la profesión pues nos debe servir para mejorar nuestra condición de vida, para obtener bienes materiales, por ejemplo, un carro último modelo, una bonita casa, pero que esto no sea el motor principal que los mueva en su ejercicio profesional, sino que sea la intención de realizarse como médicos y sobre todo, recuérdense que ustedes van a hacer un juramento, el juramento hipocrático en el momento de graduarse. Y esto pues realmente lleva una carga pues muy alta de ética y principios morales que nosotros como médicos debemos de poner en práctica en la atención de nuestros pacientes. Así es que ya saben dónde encontrarme, por ahí estamos a la orden en el tercer año de la carrera de médico y cirujano. Con algunos de ustedes pues nos vamos a volver a ver en algún momento cuando ya estén haciendo su trabajo de tesis al haber finalizado los 6 años de la carrera. Muchas veces a mí me toca revisarles algunos de estos trabajos. Así es que éxitos y a ponerle todas las ganas en la práctica clínica que para ustedes se va a iniciar a partir del cuarto año.